Eras una vez en un reino de una isla de Japón vivía unos habitantes que directamente ya no tenían vida, estaban todos petrificados. Sin embargo, una de las habitantes, que era una miko, estaba entrenando en una montaña sagrada, hasta que un día escuchó una alarma que era como una especie como de un ruido, como si fuera de un llanto de un dragón. Se dirigió hacia donde se escuchaba ese llanto y encontró a la reina en ese sitio, la cueva de la reina de las miko japonesas, y le explicó que de ella guardaba un secreto que ya era hora de decírselo a la chica. La chica se llamaba Seyen, la que estaba entrenando en la montaña. Se llamaba Seyen, tenía el pelo largo y los ojos púrpura, el pelo negro, y vestía con una especie como de kimono. Y la especie de reina, o mejor dicho, sacerdotisa reina, le explicó que en otro lugar diferente a donde vivían ellos, de otro mundo paralelo, pero de este mismo planeta, estaba pasando algo horrible, y es que habían kuromikos, que son lo contrario a los micos, ¿vale?, que se estaban alimentando de la energía débil de las personas para ellos tener fuerza y así hacer sus actos demoníacos de por vida, ¿no? Entonces le dijo que ya era su cumpleaños y que tenía que contarle el gran secreto. El gran secreto es que en la isla donde vivían, que estaban todos los habitantes petrificados, menos ella, menos la sacerdotisa reina también, y menos su hermana pequeña de Seyen, y de un niño con el que la hermana pequeña jugaba desde que era muy pequeña. Y se supone que ese niño había nacido de una madre miko y de un padre kuromiko. Entonces el niño estaba mezclado. Ese niño era un híbrido. Entonces, al ser un híbrido, podía hacer tanto cosas buenas como malas, incluso a veces sin querer hacerlas, las cosas malas, por ejemplo. La sacerdotisa le contó a Seyen que ya era el momento de que supiese que tienen que averiguar una misión para que el niño kuromiko haga el menos daño posible. Entonces, al enterarse de eso, la sacerdotisa, que se llamaba Wanten, le dijo que le contara todo eso a su hermana pequeña. Entonces Seyen se fue corriendo al bosque musical donde su hermana solía tocar la flauta hecha por
una Miko que era que era una de las pocas que quedaban sin petrificar, que hacía flautas para llamar a sus dragones, porque en esa isla vivían personas antes de estar petrificadas por una maldición que le hicieron los Kuromikos hace años. Que cada uno tenía una flauta y con esa flauta llamaban a sus respectivos dragones, ¿no? Entonces ahí estaba jugando su hermana Jirani, que era como se llamaba, y estaba jugando con el niño Kuromiko ese, que se llamaba Ranju. Ranju era de un aspecto bien parecido, tenía el pelo largo, negro hasta los hombros, y tenía un kimono negro, y cada uno tenían unas piedras con unos dibujos que eran como para llamar a sus propios dragones, aparte de tocar la flauta. Tocaban la flauta como melodía, pero luego cuando cogían la piedra, cada uno con una simbología de dibujo en cada piedra, pues era así como llamaban a sus dragones. Porque cada Miko y Kuromiko tiene un dragón. Lo malo es que los Kuromiko tienen dragones malos y los Miko tienen dragones buenos. Pero Ranju, como estaba mezclado por una madre, como vuelvo a repetir, Miko, y por un padre, Kuromiko, pues su dragón, que se llamaba Tarkana, cuando lo invocaba venía y era de un color entre negro y púrpura. Cuando venía volando, cuando lo invocaba, ese dragón tenía un poder sobrenatural súper fuerte, superior a los otros dragones, ya que era un dragón híbrido, porque era un dragón entre Kuromiko y Miko. Jirani también tenía su dragón particular, que al invocarlo salía de un río, salía del agua y volaba luego hacia arriba, hacia el cielo. Seyen tenía su propio dragón, se llamaba Simbuya. Entonces, cuando invocaba a Simbuya, venía volando, corriendo, era de un color entre blanco y color marrón opaco. Sus ojos parecían 2 rubíes. Cuando llegó Seyen al bosque donde estaba su hermana Jirani, le contó todo lo que le había contado la sacerdotisa Miko, superviviente de esa isla en la que pocas Mikos quedaban en pie, porque la mayoría estaban por la maldición petrificada como estatuas. Entonces, lo que decidieron fue ir volar cada uno con su dragón y dirigirse a varios reinos. Eso es lo que hicieron, vieron varios reinos de islas alrededores hasta que encontraron uno que parecía lo que ellos llamaban como una vida diferente, como futurista, como con rascacielos, coches, cosas que no habían visto antes, pero que pronto sabían lo que eran, por lo que escuchaban al estar allí
de otros habitantes, de lo que significaba cada cosa de allí, tanto edificios, rascacielos, coches, tiendas, casas, parques, etcétera, cualquier cosa. Allí vieron en el final, estuvieron caminando, intentando encontrar alguna pista para poder quitar la maldición de que los Kuromiko le echaron a los habitantes de su isla, y allí encontraron al final de un parque un árbol sakura, y allí había una niña sentada. La niña se llamaba Saicho y tenía una muñeca y tenía así como aspecto gótico, era rubia con dos coletas con aspecto gótico y tenía una muñeca. Y le preguntaron por qué estaban ahí esa niña sola. Esa niña decía que cada día iba al cementerio de muñecos de la ciudad y luego iba allí a sentarse debajo del sakura ese, porque decía que ese sakura podía tragarse el alma de la gente que se sentaba allí, menos el de ella. Entonces le preguntaron cómo puede ser eso, y decía que es que ella tenía poderes, que ella todo lo que imaginaba ocurría, pero ella no quería que muriese gente de esa forma y que ese sakura estuviera maldito. Entonces le contó a Seyen y a Ranju y a Jirani que había una bruja muy mala demoníaca que se llamaba Reika. Tenía el pelo corto, azul, Reika, y los ojos rojos. Tenía unos aliados, una especie también de robot con aspecto de mujer que se llamaba Ribuyak, y un hombre con un aspecto de campesino chino con una capa japonesa que se llamaba Shinka. Decía que ella se enteró de eso porque su hermana tiene poderes de ver tanto del el mundo de los vivos como el mundo de los muertos. Entonces fueron a casa de la chica esa, de la niña, y sin entrar la niña llamó a su hermana. Su hermana se llamaba Yuna. Yuna ganó un concurso semanas antes donde participaban gente que tenían algún tipo de poder o de cualidad. Ella era el de poder estar entre la vida y la muerte. Entonces contó que ya había conocido en ese concurso a un chico que era bailarín, que le habían hecho daño los Kuromiko, que los Kuromiko era la bruja Reika, su aliado Shinka y el robot en versión femenina Ribuyak, y le habían hecho daño a su amigo, que había conocido allí a ese chico. También decía que había conocido a un hombre, Goshilon, que daba muchas almendras a una mascota que tenía, que era como una especie como de ardilla. Y en ese concurso también participaron 4 niños que iban a la escuela de la niña gótica esa, Saicho, que eran 3 niños y una niña que le hacían la vida imposible cada día a Saicho, porque decían que estaba loca y que todas sus rarezas eran derivadas de un trastorno de locura, cosa que no era así, porque Saicho podía imaginar lo que quisiera. Entonces Seyen
Ranju y Jirani les contaron de dónde venían ellos y todo lo que habían en su mundo. Cuando Saicho se enteró que habían dragones, ella imaginó un dragón. De repente, cuando comenzaron todos a andar por la ciudad de noche, cuando estaba todo el mundo durmiendo, se acercaron a un parque y en ese parque apareció un dragón extraño y Saicho dijo: ese es el dragón que ha aparecido de mi imaginación. Lo que no sabía es que sus enemigos, los niños esos que participaron también en el concurso ese para fenómenos paranormales, y esos 4 niños participaron porque eran aliados de los Kuromiko, estaban poseídos por ellos, porque los Kuromiko poseían y tenían como aliados a la gente débil mentalmente, de que eran malos. Y como sabía que esos niños eran malos, les dio a cada uno también un dragón y unos poderes en concreto y específicos especiales. Entonces decidieron luchar contra ellos, cada uno con una flauta. Tocaron la flauta y sacaron la piedra para que viniese el dragón de cada uno. Hubo de repente un encuentro que los Kuromiko se enteraron y acudieron al parque donde estaban Seiyen, Ranju, Saicho, su hermana Yuna, la que veía la que estaba entre la que estaba entre la vida entre la vida y la muerte. Y Reika dijo: tengo que matar a Ranju, porque Ranju, aunque tenga algo de Kuromiko, no es un Kuromiko puro, tiene algo de Miko porque su madre era Miko. Ranju siempre quiso ser un guerrero Miko, y es cuando se enteró que él estaba mezclado, porque él no sabía nada de su pasado. Entonces hubo allí una lucha, y cuando lucharon, mataron a Ranju. Pero lo que no sabían es que la niña Saicho, Seiyen, que tenía clarividencia, y Jirani, sus poderes eran tan fuertes que mataron también a los Kuromiko. Entonces quedaron todos muertos menos Jirani, Saicho, la hermana mayor de Saicho, Yuna, y el pobre Ranju, que era inocente, murió. Pero pasó algo, que era como que Yuna, como estaba entre los dos mundos, como tenía la cualidad de estar entre los dos mundos, tanto de los vivos como de los muertos, hizo un conjuro que fue convertir a Ranju en un fantasma viviente, pero en forma de katana. Entonces Ranju se convirtió en una katana y solamente podía verlo ella en forma de chico, y ese poder se lo pasó, o sea, de chico, de como era antes, y ese poder se lo regaló a Seiyen, a Jirani, a Saicho y a todos los Kuromikos, que una vez que y a todos los Mikos del mundo del mundo de donde venían los Seiyen y Jirani, que todas las personas que estaban ahí petrificadas por la maldición despertaron y volvió todo a ser como era antes, porque ya todos los Kuromiko, los escasos Kuromiko que quedaban, habían muerto en la lucha esa. Entonces Ranju se convirtió en una entidad sin vida y sin muerte, convertido entre una katana y entre un niño. Por lo demás, todo volvió a la normalidad, y colorín colorado, el cuento del Kuromiko y el reino olvidado
se ha terminado. Gracias por escuchar y bendiciones, gente.